Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro canal el día de hoy con una historia más. El día de hoy vengo a contarles una historia de una de ustedes. Como ustedes vieron en el título, les vengo a contar la historia de una mamá que se enteró del diagnóstico de su bebé con autismo y para ella fue muy duro. Esta historia me la manda una seguidora y yo la quiero contar y apropiarme de ella con mucho respeto. Así que nada, recuerden seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí encima del micrófono. También recuerden que sus historias las recibo por allí. Recuerden suscribirse, activar la campanita y vamos. Bueno, mi nombre es Esmeralda y vengo a contarles cómo me enteré del diagnóstico de mi hija. Todo empieza cuando yo ya llevo 8 años con mi esposo de novios. En ese entonces éramos novios y todo estuvo súper normal, o sea, éramos una relación muy estable, un noviazgo muy lindo y decidimos casarnos. Nos casamos y al año de estar juntos yo quedo en embarazo, así que fue un embarazo súper deseado, súper tranquilo y desde el vientre nosotros supimos que iba a ser la niña más amada del mundo. Así que todo estuvo bajo control, nunca pasó nada, todos mis controles en el embarazo normales, todo estuvo súper bien. Hasta que en el último mes a mí me intentó dar preeclampsia. Ojo, me intentó, pero no me dio. Entonces, pues, a la final todo estuvo súper bien. Nació mi hija preciosa, divina, súper sana. Una bebé gordita, hermosa, perfecta. Así la veía yo, también la veía mi esposo. Mi mamá empezó a ir a la casa a visitarme, pues a visitar a su nieta. Y ayudarme con ciertas cosas. Ustedes saben que cuando uno está, pues, con un bebé nuevo en casa necesita ayuda para muchas cosas, así fue mi mamá. Claramente pues el tiempo empezó a pasar y mi mamá me preguntaba mucho por qué mi bebé no levantaba la cabeza, o sea, porque aún ya teniendo dos meses todavía ni siquiera levantaba la cabeza y yo no le prestaba mucha atención. De igual forma, mi hija tuvo sus controles con el pediatra normal y a mí nunca me dijeron que mi hija tenía algo malo hasta ese momento, todo súper bien. Finalmente mi hija a los 4 meses logra sostener un poco la cabeza, o sea, pero levantarla, ni siquiera sostenerla, sino como levantarla un poco. Y cuando ya cumplí 4 meses en los controles de crecimiento y desarrollo, a mí me dicen que hay una evidencia de un leve retraso, pero pues que podía ser normal, que los procesos en todos los niños son diferentes, bueno, todo normal. Llegando más o menos a los 9 meses, eh, ella aún no se sentaba, mi bebé no había gateado, pero yo nunca me preocupé porque siempre me decían pues que los niños hacían las cosas a su ritmo, que no me preocupara, que podía ser diferente. Después de yo escuchar en los controles tanta queja de mi hija, porque obviamente ya empezaron a decirme como, es que ella ya debería hacer tal cosa, ella ya debería hacer tal otra, ella ya debería, yo dije, no quiero volverla a llevar a ese pediatra, entonces yo lo que hice fue dejar de llevarla a ese médico y yo dije, para el próximo mes, pues le saco otra cita. Pero resulta que yo me confié porque yo veía a mi hija bien, yo nunca le puse atención a de pronto detalles que hoy digo, sí tenía que haberle puesto atención. Yo veía a mi hija perfecta, una cara divina, unos ojos hermosos, entonces yo dije, no, es normal. Pasó el primer año y decidimos bautizarla. Para esta época mi hija ya tenía episodios que no eran normales, pero a mí, mi amor de mamá me estaba haciendo negarme a lo que estaba pasando. Ella tenía muchos episodios de irritabilidad, ella se enojaba mucho, no le gustaba estar rodeada de gente porque lloraba o gritaba o hacía cosas que eran un poco extrañas pues para la sociedad. En esa fiesta pues había mucha gente en la fiesta de su bautizo y esa fiesta la alteró muchísimo, pero es que fue que la alteró demasiado. Ella empezó a gritar y a llorar 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 y nada la podía consolar. Entonces tuvimos que sacarla, yo me fui con mi bebé para mi casa, las dos solitas a descansar y mi esposo se tuvo que quedar en la reunión dando explicaciones, diciendo que no, que disculpas, que la niña se había puesto un poco inquieta, un poco esquiva o que pues nosotros siempre decíamos como no, es que la niña es así, la niña se esquiva, o no, es que la niña es un poquito mal geniada porque sus abuelas son de genio fuerte, era lo que nosotros erradamente pensábamos. Poco tiempo después, cuando mi hija ya caminó sobre los
16, casi 17 meses, ella tenía una forma de jugar muy particular y yo empecé a notar en mi hija cosas que no eran tan normales. Ella cogía todos sus juguetes, muñecas, carros, legos, fichas, todo lo que era de ella para jugar con sus manitas y lo alineaba en una línea completamente recta, desde la cabecera de la cama hasta la punta de la habitación, o si cruzaba hasta la punta de la casa, que cruzaba sala, comedor, cocina. O sea, ella simplemente seguía, seguía, seguía. Y era súper, súper recta la línea y era perfecta. Yo decía, esto no es tan normal. Y mi mamá, para esa época, cuando mi bebé ya iba a cumplir los 2 años, como a los 23 meses, 22 meses, otra vez empezó a decirme, hija, hay cosas que no están bien, la niña no habla, no dice una sola palabra. Mi hija casi a sus 2 años todavía no hablaba, solamente repetía palabras, pero no palabras, sino eran un montón de sílabas sin sentido. O sea, ella en realidad no podía decir ni siquiera mamá. Ella nunca me había dicho mamá, nunca había dicho papá. Cuando le decíamos repite tal palabra, ella por ejemplo decía apa, pa, pero ella nunca decía completo. Entonces era muy extraño. Yo siempre le respondía con chiste a mi mamá y siempre le decía como, es que mi hija es indígena y tal vez habla chipcha o cosas así. Yo estaba en una época de total negación, ahora que lo veo desde este punto. Cuando mi hija cumple sus 2 años, tuvo un episodio que fue detonante para que yo dijera, esto no es normal, o sea, esto no pasa. A mi casa fue a visitarnos una prima que realmente mi hija siempre, o sea, curiosamente cuando ella estaba en el mismo lugar, mi hija se ponía muy nerviosa, o sea, realmente ella se ponía nerviosa o se ponía cansona, mejor dicho, súper inquieta. Mi prima entra ese día a la casa y mi hija empezó a golpearse la cabeza contra la cama, es decir, ella estaba sentada en la cama y ella empezó a hacer este movimiento, pero golpeaba su cabecita contra el colchón. Ella empezó a hacerlo en un movimiento tan recto y tan perfecto que se veía así. Se veía cómo se levantaba, se agachaba, se levantaba y ella se golpeaba contra el colchón. Claramente pues ella no se estaba golpeando fuerte porque no se hacía daño, porque no había nada duro alrededor, pero yo dije, esto no es normal. O sea, en ese momento mi instinto maternal me alertó así, una alerta súper grande y me dijo, corre a buscar un médico. Yo lo que hice fue, bueno, ella empezó a gritar y se tapaba los oídos, gritaba y se tapaba los oídos. Yo le dije a mi prima, por favor, vete de mi casa, necesito calmar a mi hija, así fue. Y el siguiente día yo saqué cita con pediatría. Yo le conté al doctor lo sucedido y me dijo, yo no te puedo decir qué tiene tu hija, así que vamos a empezar a hacer controles por todo y para todo. Me hicieron exámenes con neurología, psiquiatría, exámenes de orina, exámenes de sangre, o sea, todo. Yo hice todos los exámenes, esto siempre duró como unos 2 meses. Y el último examen que yo quise tomarle, porque tal vez algo dentro de mí me decía que sí tenía que hacerlo, pero estaba en un momento de negación, fue el examen de psiquiatría pediátrica. Llegamos a la consulta y desde el primer instante, cuando nos sentamos, el pediatra se dirigió a mi hija directamente, el psiquiatra. Él se dirigió directamente y le preguntó cómo se llama. Mi hija claramente no le respondió. Yo le respondí, el nombre de mi bebé es este. El doctor simplemente le dijo por su nombre y mi hija volteó, lo miró de reojo y siguió mirando a donde estaba. Él dijo, pero ella sí responde por su nombre, sí atiende a su nombre. Le empezó a hacer una serie de preguntas, le dio instrucciones precisas como tráeme la pelota amarilla, siéntate en la silla roja, y ella no seguía ningún tipo de instrucción, ni siquiera hacía seguimiento a las palabras del doctor. Lo único positivo o bueno que salió de esa prueba fue que ella atendía a su nombre, o sea, ella atendía, entonces eso fue lo único bueno. Yo realmente ya presentía que solamente con esa cosa buena que habíamos sacado de esa prueba, lo que el doctor me iba a decir. Efectivamente, terminando la consulta, el doctor sin más ni más me dice, su hija es diagnosticada con autismo. Esto es una condición que la va a acompañar por toda su vida, esto nunca va a mejorar, nunca se va a recuperar. Y yo en ese momento quedé destruida
pero yo realmente no sabía de lo que él me hablaba. O sea, él me dijo, su hija es autista y yo, mi hija está enferma, pero no sabía lo que traía tener una hija autista o tener un hijo con ese diagnóstico. O sea, en mi cabeza ni siquiera cabía el qué era. O sea, yo no sabía, mi cerebro no lograba procesar en ese momento lo que estaba pasando en mi vida. Yo había escuchado alguna vez del autismo, pero yo no sabía nada. Cuando yo llego a la casa, pues yo le cuento a mi esposo, yo le digo, amor, mira, pues necesito hablar contigo, estuve hablando con el médico y él el diagnóstico que me dio terminando la consulta, según todo esto que le hicieron en la consulta, es que la niña es autista. Y él se quedó mirándome. Él tenía una idea más vaga de lo que era esta condición porque él había conocido a alguien que su hermano tenía autista. Él tenía autismo, era autista, entonces fue mucho más fácil para él empezar a entender, pero él me dijo, es que no puede ser, los niños con autismo se comportan diferente, nuestra hija es muy inteligente, nosotros la veíamos con ojos de papás, con ojos de amor, así que la veíamos perfecta, hermosa, inteligente, era nuestra creación, era nuestra hija, o sea, la veíamos y nosotros dijimos, no podemos creer que la niña tenga esa condición. Pero bueno, así pasó, yo me puse a buscar por todo lado, o sea, por internet, por todo lado, a buscar qué era exactamente y encontraba demasiados tecnicismos que yo no podía entender totalmente. Hasta que de tanto buscar me apareció una clínica que era especializada realmente. Y yo, ¿será que la llevo? ¿Será que no? En autismo. Y yo dije, la voy a llevar. Pero antes de eso yo ya había entendido como que era una condición o sea, era una condición que afectaba el neurodesarrollo de mi bebé y pues que la parte cognitiva y social no iba a ser igual a la de los demás. Yo lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí caía una depresión que yo nunca voy a olvidar. Yo lloraba, yo me encerraba en el baño y sufría como ninguna otra mamá, lloraba, discutía con Dios, le pedía un porqué a Dios, sufría con todo. Eran días demasiado largos en los que yo me escapaba de mi realidad para encerrarme en el baño, llorar y llorar y pegarle a las cosas y desquitarme con la vida porque mi hija. No sé cuánto tiempo duré exactamente en ese estado y no sé cuántos días pasaron para que yo como que empezara a irme levantando de esto. Yo no tenía ánimos de nada, se los juro. Y en realidad mi pequeña pues vivía en su pequeño mundo de fichas, de brillantina, de escarcha. Podía durar horas viendo cómo rodaban las ruedas de un juguete mientras yo la veía. Yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. Y eso me daba tanta tristeza, pues después de un tiempo, creo que después de la negación, llegó el diagnóstico, ahí empezó como la aceptación del diagnóstico. Y cuando pude empezar a ver las cosas con más claridad, Dios me hizo entender que realmente si Él me había dado esto, era porque yo iba a poder con esto. Claro que entenderlo no fue fácil, la lucha de aceptar por qué mi hija y por qué yo tampoco fue fácil. Pero yo dije, ok, si no soy yo, ¿quién va a levantar a mi hija de esto? Pues me toca a mí. Así fue como empecé a luchar por levantarme, a sacarla adelante, yo solita. Yo decía, tengo que levantarme y hacerlo por mi hija y por mí. Busqué la clínica, la que les dije, y era una clínica donde pues, miren, antes de eso yo intentaba todos los tratamientos del mundo. Pero encontraba solamente cosas en Estados Unidos o en Puerto Rico y yo empezaba a escuchar muchas experiencias y me di cuenta que aunque era la misma condición de muchos niños, las características y lo que pasaba en esta condición con todos era muy diferente. Es decir, a todos los niños les pasaba algo diferente. Así pasó. Yo siempre me preguntaba como cuáles irán a ser las características que mi hija va a presentar, cuáles sí, cuáles no, qué será lo más difícil. Llegué a la clínica especializada en autismo y por primera vez en un momento y en un lugar me sentí recibida con amor.
sentí que alguien estaba recibiendo a mi hija con amor. Me hicieron sentir que no estaba sola en esta condición, que no era la única y que habían muchas herramientas para intentar salir adelante de esta situación, que no iba a ser algo que me iba a hacer caer en depresión siempre. Así que yo dije, bueno, pues aparte de la condición de mi hija, pienso que lo más difícil de tener un hijo con esta condición es luchar contra el sistema para conseguir un tratamiento que sea idóneo, que sea digno. Y yo dije, en esta clínica lo encontré. Nosotros empezamos allí un tratamiento por particular, pero logramos pasarlo al servicio médico que cubría el Estado. Y pues bueno, allí fue una lucha muy larga de tutelas, demandas, citas, exámenes, confirmar, ir a un juzgado, ir a otro. Todo fue un proceso muy, muy fuerte. Y fue un proceso de empezar a mostrarle desde cero el mundo a mi hija. Entonces tuvimos que explicar todo. Tuvimos que sentarla a conocer texturas, colores, que aprendiera a ir al baño. Mi bebé empezó a dejar el pañal a sus 5 años. Y yo dejé mi vida, dejé de vivir mi vida para entregársela al proceso de recuperación de mi hija, para empezar a vivir solamente para ella y a asistir a un tratamiento intensivo de lunes a viernes, terapias de fonoaudiología, de fisioterapia, hidroterapia, equinoterapia, muchísimas terapias. Y realmente el tratamiento era muy, muy completo, pero también era muy demandante en tiempo, porque pues igual si yo estaba con ella no podía trabajar, así que era bastante fuerte. Pero así fue pasando el tiempo y empecé a ver cambios. Miren, pasaron los años y yo empecé a ver que el sacrificio y el esfuerzo que yo había hecho de renunciar a mi vida y de haber dejado que esto pasara estaba dando frutos y avances. Mi hija a los 5 años me dijo su primer palabra. Y ustedes no se imaginan cómo se me hinchó el corazón de amor, de alegría, de orgullo, porque para los demás que una niña de 5 años dijera una palabra no era nada, pero solamente Dios, mi hija y yo sabíamos lo que significaba que mi hija me hubiese podido decir mamá. Ella me dijo mamá en un tono de palabra, no fue como sílabas sueltas, sino me dijo mamá. Ese día lloré de la alegría. Después de eso vino muchas palabras, claramente fueron palabras en desorden, fueron palabras al tiempo, como en el mismo momento empezó a decirme muchas palabras en desorden que no coordinaba una cosa con la otra, pero ese día fui la mamá más feliz del mundo y la mamá más orgullosa del mundo. Fue tan diferente empezar a valorar cosas y pequeños esfuerzos. Mientras que en muchas reuniones familiares yo escuchaba y veía como todas decían, es que mi hija a los 6 años ya está en curso de ballet, mi hijo a los 7 ya tal cosa, alardeaban de sus notas excelentes, de sus hijos que les iba bien en el fútbol, de las niñas que bailaban perfecto, mejor dicho, de cosas que yo pensaba que yo en algún momento iba a poder alardear. En este momento eran las primeras palabras de mi hija y yo sentía que era un logro igual al de ellos. O sea, mi bebé me dijo. En ese momento mi bebé empieza a atender instrucciones, o sea, empecé a entenderla y que ella me entendiera. No sé si ustedes entiendan esto, pero mi bebé, mi hija, por fin estaba entendiendo lo que yo le decía. Claro que eran frases muy cortas, pero ya entendía y se supone, cuando a mí me dieron el diagnóstico me dijeron que eso nunca iba a mejorar. Así que era mi mayor logro, mi mayor orgullo como mamá. Empecé a darme cuenta que para los demás lo que mi hija hacía pues era poco o no era valorable, pero para mí era lo máximo. Entonces miren, mi hija en ese momento estaba haciendo su máximo esfuerzo por encajar, por comprender, por hacerse entender, por tener un comportamiento social aceptable, por tratar de entender una conversación larga. Mi hija llegó a sus 9 años y ella aún no entendía conversaciones largas, pero entendía diálogos cortos, ya se hacía entender, tal vez entendía instrucciones cortas y sencillas, pero pude entender que a pesar de que me decían que no, que los niños con esta condición no podían dar amor, no expresaban nada, mi hija con sus ojos me decía lo orgullosa que estaba de mí y lo mucho que me amaba. Esto ha sido un camino fuerte, extenso, largo, doloroso, con caídas, con levantadas, con muchas noches llorar encerrada en un baño, con muchas noches peleando con Dios, con muchos días sin ganas de levantarme, con no querer comer, con solo querer llorar.
pero todos los tratamientos, no sé, de tantas cosas que yo busqué, de tantas cosas que le hice, de tanto tratamiento, terapia, no sé qué funcionó o no sé si todo funcionó, porque nosotros probamos medicina alternativa, probamos milagros en personas que uno lleva y empiezan a orar, o sea, buscamos de todo, hemos buscado medicina convencional, de todo, tratamientos experimentales, o sea, ¿qué no hemos hecho? Mi hija está en este momento a nada de cumplir sus 13 años y mejoró enormemente su condición de vida. Hoy miro hacia atrás y recuerdo ese día que el doctor me dijo que nunca se iba a recuperar y pienso que él me lo dijo con tanta arrogancia, con tanta falta de empatía y tal vez con falta de conocimiento, a pesar de que él era un profesional, porque se los juro, este camino claramente no ha sido fácil, pero, pero sí, ella va a ser autista toda la vida, claro que sí, yo eso lo sé, pero mi hija ha mejorado un montón y de que mejora, mejora. Siento que mi hija está un 70% muchísimo mejor de lo que yo pensé que estaría en este momento. Su condición está muy bien, al punto que nosotros ya tenemos una vida casi normal, o sea, casi normal. Los tiempos difíciles que pasábamos con ella, donde se tapaba sus oídos, donde gritaba, donde se golpeaba, donde se agredía ella misma y no sabíamos cómo hacer, pues en realidad esto ya pasó. Eran tiempos tan duros y tan difíciles que pasamos, pero esto ya pasó, ya terminó y me ha llenado el corazón de alegría. Esta mamá me envía esta historia con mucho amor, con mucho orgullo, también con mucha fe y muy orgullosa de lo que es su hija hoy. Y ustedes no se imaginan. Antes de yo sentarme a contar esta historia, lloré mucho porque además ella me envió una foto de la niña y lloré porque muchas veces no valoramos lo que nosotros tenemos y las condiciones en las que vivimos. Y claro, no está minimizar mi tristeza, pero también está pensar que hay personas como las mamás, las familias y las personas diagnosticadas con autismo que tienen que vivir y enfrentarse a una sociedad que no está preparada para convivir con niños autistas. Entonces es muy difícil. Lloré mucho imaginándome todas las veces que ella tuvo que enfrentarse a una sociedad indolente que no sabía cómo actuar, porque es que incluso nosotros como sociedad no sabemos. Entonces nada, a esta seguidora quiero quitarme el sombrero, desearle lo mejor y las mejores vibras para esa mamá tan maravillosa que es. Gracias por haberle entregado tu vida entera a tu hijo, a tu hija realmente, por haber cortado y renunciado a tu vida por ella, para que ella hoy tuviera una mejor condición de vida. Siento mucho que hayas sido tú la mamá elegida para hacer este trabajo, pero siento que si lo hicieron contigo es porque, como tú lo dijiste, tú podías y sabías cómo hacerlo. Un abrazo para ti, para tu hija, para todos los que llegaron hasta el final de este video. Muchísimas gracias por ver el video completo. Me gustaría mucho que nos informemos sobre lo que es la condición del autismo para que sepamos cómo debemos convivir con personas que tienen autismo, porque esta situación y este diagnóstico cada vez lo vemos más y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a estar en un mismo lugar con un niño autista y no verlo como un bicho raro, porque no está bien. Para las mamás no se siente bien, para sus familias no se siente bien y para el niño tampoco. Así que nada, pues el nombre de esta historia es simplemente dedicado a todas esas mamás que luchan con un hijo con este diagnóstico. Ustedes son unas valientes, fuertes, y entiendo que todo es un proceso y una etapa, pero van a salir de esto, lo van a lograr, y créanme que ustedes en el fondo de su corazón tienen la respuesta de por qué fueron elegidas para esta tarea. Gracias por ver las historias. Por aquí les dejo una lista de reproducción, por aquí les dejo un nuevo video. Pendientes, juiciosas. El próximo jueves 1 de la tarde otro video y sábado 1 de la tarde próximo video. Un abrazo, gracias, chao, chao. Oigan, también recuerden ir a seguirme a la página de Facebook y a Instagram. Tener un hijo con autismo es volverte maestra para educarlo, doctora para atenderlo, abogada para representarlo y una leona para defenderlo.